Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada la 10ª sesión ordinaria de la Sala Civil Familiar de este tribunal, la cual se convocó para el día de hoy, viernes 14 de abril del 2023, a las 12 horas. Secretaria, ¿nos ayuda con el orden del día, por favor? Sí, claro. En atención a la convocatoria, como primer punto, la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, y el magistrado tercero y presidente de esta sala, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, tenemos, inciso A, discusión y en su caso aprobación de los proyectos listados en esta sesión, que son un total de 15 tocas para ser expuestos y votados. Y como el primero de los tocas, la ponencia ha considerado que es el toca 352-2022 de la ponencia de la magistrada primera licenciada en Derecho Patricia del Socorro Gamboa Wong, ha considerado retirarlo para un mejor estudio. En virtud de ello, procedemos con el número 2 listado, que es el toca 290-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo a los recursos de apelación interpuestos en contra de la resolución de fecha 21 de octubre de 2021, deducidos del expediente 2902-2012, diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. La resolución impugnada deviene de un expediente de familiar tradicional. Por lo tanto, los códigos que se aplican en este asunto son el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles antes de las reformas familiares. En la resolución impugnada se decretó el pago por los incrementos y diferencias de la pensión alimenticia respecto de varios años, pero no se accedió en específico a los solicitados de 2020 y 2021, por cuanto se consideró que el deudor alimentista había acreditado que su salario no había aumentado en el periodo antes indicado. Las dos partes apelaron. Voy a iniciar con los agravios del deudor alimentista. Aduce que se violaron en su perjuicio los artículos 343 y 850 del Código de Procedimientos Civiles y el 14 constitucional, pues la juez primero de lo familiar carecía de jurisdicción para decidir respecto de los incrementos y diferencias de la pensión alimenticia, pues alega que si bien es cierto que ante esta se tramitaron las diligencias de jurisdicción voluntaria, también es cierto que su contraparte promovió un procedimiento especial de divorcios incausales que se está siguiendo en el Juzgado Segundo de Oralidad Familiar, en el que por auto de fecha 6 de enero del año 2016 se decretó una pensión alimenticia como medida provisional. Y que por lo tanto, a partir de ese momento, según aduce el impetrante, la juez del conocimiento quedó facultada únicamente para ejecutar y vigilar el cumplimiento de las pensiones en el periodo comprendido desde el dictado de la sentencia que resolvió las diligencias hasta el momento en que se dictaron las medidas provisionales en el procedimiento de divorcio, y al no haberlo hecho así, incurrió en un exceso y en una clara violación a los límites de su jurisdicción. En cuanto a este agravio, se propone declararlo inoperante por cuanto no se advierte que de la vista, que en su contestación a la vista que se le dio de los incrementos y diferencias de pensión alimenticia solicitados por la acreedora, en algún momento hubiera hecho referencia a que es el juez segundo de oralidad familiar a quien le correspondía decidir sobre estos aspectos. Y es hasta ahora, en segunda instancia, que quiere hacer valer esta defensa, perdiendo de vista que, de conformidad con el artículo 381 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el tribunal debe concretarse a resolver los hechos como fueron probados en primera instancia. Por tanto, al ser un argumento novedoso, resulta inoperante su agrado.
En cuanto a los agravios de la acreedora alimentista, ella se duele de que al darle valor probatorio a la constancia laboral que ofreció el deudor alimentista y no acceder a su petición de incrementar la pensión, se pasó por alto que ese documento adolece de varias inconsistencias que acarrean su ineficacia probatoria, entre los cuales destaca que quien suscribió tal documento es el hermano del deudor alimentario. También señaló que la capacidad del deudor alimentista para otorgar alimentos no se limita al sueldo que éste señala que percibe con motivo de su trabajo, sino que también se determinó en cuanto a su capacidad de generar riqueza y ingresos y su propio estilo de vida. En cuanto a estos agravios planteados por la acreedora, a juicio de quien propone el proyecto, se plantean fundados, por cuanto la juez no debió de estimar que con la constancia laboral exhibida se acreditó que los ingresos del deudor no aumentaron ni en igual proporción al salario ni mínimo, y en consecuencia no debió haber negado los incrementos a la pensión, puesto que al considerarlo así desatendió los puntos en cuestión y desestimó la sentencia precisamente de esta sala colegiada dictada con anterioridad, en la que se estimó como base para fijar la pensión alimenticia también las cuentas bancarias y los bienes inmuebles que posee el deudor alimentario y no solo el sueldo que recibe el deudor alimentista, como bien señaló la quejosa. De igual manera, se consideran fundados los agravios en razón de que no se le debió dar valor a la constancia laboral, ya que de las constancias que obran en autos se infiere que el deudor y su hermano simularon una relación de trabajo que tuvo como fin sustraer al señor deudor de sus obligaciones alimentarias. Por lo tanto, se propone modificar la resolución impugnada a fin de otorgar los aumentos de pensión alimenticia solicitados en los años antes referidos. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Gracias. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Habiendo obtenido 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 290-2022 se aprueba por unanimidad. Continuamos con el TOCA 885 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de sentencia de fecha 9 de septiembre de 2022, deducido del expediente 149-2019, procedimiento especial de divorcio incausado, del Juzgado Primero de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Este TOCA proviene de un procedimiento especial de divorcios incausales, donde el apelante es el promovente por su propio personal derecho y en representación de sus hijos. La resolución impugnada es respecto a la hija, en la que se declaró que no había lugar a fijar un régimen de convivencia con su padre no custodio. B, se fijó el régimen de convivencia entre el menor de edad con su progenitor. C, se condenó a pagar al progenitor a favor de sus 2 hijos en concepto de pensión alimenticia la cantidad que resultara del 40% de sus ingresos, siendo que a cada menor le correspondería el 20%. D, se ordenó dejar vigente el embargo decretado en autos sobre los suelos y monumentos del obligado alimentista para asegurar la pensión alimenticia a favor de sus hijos. Y E, se decretó que no había lugar a decretar cantidad alguna en concepto de pensión alimenticia a favor de la promovente a cargo de su excónyuge. En el proyecto que se presenta, en primer término, se procedió a resolver respecto a la inconformidad planteada por el apelante en lo personal y posteriormente como representante de sus hijos. El recurso de apelación interpuesto por la promovente por su propio derecho. En los agravios, la apelante expresa que con sus pruebas consistentes en la confesional, declaración de parte del demandado, documentales y presuncionales, había demostrado el pago de los gastos, hasta donde le alcanzaba a cubrir con su salario. Segundo, que acreditó los elementos exigidos por el Código Civil para que se decretaran alimentos a su favor, que el hecho de que trabajara no liberaba al demandado de la obligación de pagarle una pensión, pues éste se había conformado que la actora usara sus ingresos producto de su trabajo para su uso propio,
que había sufrido daño psicológico, que tenía deudas y que el demandado los había acostumbrado a un nivel de vida socioeconómico alto. El agravio primero resulta infundado y el segundo inoperante. El primero resulta infundado, pues ninguno de los medios de convicción perfeccionados en el procedimiento estuvieron encaminados a demostrar lo que invocan sus agravios y por ende carecen de todo alcance para acreditar la capacidad o la necesidad económica del promovente. El segundo resulta inoperante, pues no controvierten ni desvirtúan las motivaciones invocadas por la resolutora de origen que sustenta el fallo de primera instancia para determinar que ella no tenía derecho a recibir una pensión compensatoria a cargo de su excónyuge. Por lo que atañe al recurso de inconformidad interpuesto en representación de sus hijos, se determinó suplir la deficiencia de la queja al estar de por medio de los derechos humanos de su hija y de su hijo menor de edad, por lo que se procedió a analizar la actuación de la autoridad de primera instancia en el procedimiento judicial sin limitarse a los conceptos de agravios aquí hechos valer por su madre en representación. Por lo que respecta a la custodia determinada en la sentencia impugnada, no se advirtió ninguna violación a los derechos de los hijos de las partes, ya que en el procedimiento de primera instancia no fue tema de controversia, pues ambos progenitores estuvieron de acuerdo en que fuera detentada por la madre. En lo que concierne al régimen de convivencia, la juzgadora adecuadamente veló por el interés superior del entonces menor de edad, pues consideró que la existencia de factores que justifiquen que no conviva con su progenitor. Y respecto al régimen de convivencia del menor con su padre custodio, se considera adecuada la modalidad de convivencia fijada en la sentencia impugnada, pues son aptas para mantener las relaciones personales y el trato directo de este menor con su padre de forma regular, asegurando así la continuación de la convivencia. Respecto a las pensiones alimenticias a cargo del progenitor, el porcentaje establecido de los sueldos y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias de manera mensual que devengara como trabajador se encuentra debidamente fundado, motivado y apegado a derecho, atendiendo así a la posibilidad económica del deudor alimentario y las necesidades de sus hijos, logrando equidad entre ambos aspectos. Resultó correcto que se haya decretado como forma de asegurar los alimentos el embargo del sueldo del obligado alimentista, pues asegura que la cobertura de los alimentos, entre tanto el obligado alimentista obtenga ingresos como asalariado, permitiendo que la pensión se ajuste de forma automática al incremento del mismo. Sin embargo, la juzgadora de origen no decretó la forma de garantizar los alimentos, en caso de que el obligado sea despedido o renuncie a su trabajo. Por ello, a criterio de quien aquí resuelve, en interés superior de sus hijos, se considera que a fin de garantizarlos, se debe fijar el depósito del monto líquido equivalente a 3 meses de pensión alimenticia, debiéndose hacer del conocimiento al obligado alimentista, que podrá solicitar ante la autoridad de primera instancia que sustituya dicho depósito con la constitución de una hipoteca, prenda o fianza, por la misma cantidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Código de Familia para el Estado, debiéndose apercibir al obligado alimentista que de no garantizar los alimentos dentro del término concedido, se le será embargada una cantidad adicional a su sueldo, de manera mensual, hasta cubrir la suma fijada como garantía. Es decir, la garantía será dividida en parcialidades mensuales. Por lo anterior expuesto, al advertirse que en la sentencia que se revisa se omitió dictar la garantía de alimentos, se procede a modificar la parte considerativa y la parte conducente del punto resolutivo séptimo, a efecto de condenar al obligado alimentista a garantizar los alimentos a favor de los mencionados acreedores alimentarios. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Habiendo obtenido 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 885-2022 se aprueba por unanimidad. A continuación, se procede con el TOCA 664-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Cercoro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 8 de junio 2022, deducido del expediente 270-2016, juicio ordinario civil del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. El 8 de junio del año 2022, la jueza de origen dictó sentencia definitiva en este asunto,
resolviendo que lo que las partes habían celebrado era un contrato informal de compra-venta, toda vez que se advertían hechos y actos consentidos que implicaban un concierto de voluntades tendientes a formalizar, ya que estuvieron de acuerdo con el objeto y el precio de la cosa, reuniéndose así los elementos constitutivos de la misma. Seguidamente, la jueza sostuvo que para resolver el asunto era menester considerar los artículos 990, 991, 992, 994, 1397 del Código Civil del Estado de Yucatán, y que de la interpretación de los mismos se podía colegir que los componentes de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 994 del referido ordenamiento son la existencia del contrato, fuente de la obligación que se reclama, el incumplimiento de esta por parte del demandado, por lo que, valorando en su conjunto los medios probatorios desahogados, llegó a la conclusión de que el actor no acreditó estos elementos de la acción. De igual forma, la jueza natural sostuvo que en el contrato de mérito las partes establecieron obligaciones recíprocas y condicionadas, ya que el demandado se obligó a pagar el saldo del precio de la venta de una fracción del predio objeto del contrato, a condición de la formalización del contrato ante un notario público. Y a su vez, el apelante se obligó a otorgar la escritura pública a condición de que el saldo del precio fuera cubierto. Por lo tanto, la jueza refirió que al haberse establecido obligaciones recíprocas que deben llevarse a cabo simultáneamente y con los medios de prueba desahogados, no se acreditó que el actor cumpliera con lo que se obligó, o sea, otorgar la escritura pública. Y era evidente que éste no estaba facultado para exigir que el demandado pagara la cantidad de 20,000 pesos moneda nacional. Además, la jueza alegó que el demandado está en posesión de la fracción del predio vendido y que por ello no existe motivo para que se niegue a pagar el saldo del precio de la venta, ya que este hecho no era por sí solo suficiente para exigir el pago reclamado, en virtud del pacto sobre el cumplimiento de la obligación, y que para que el actor tenga plena legitimación para obtener dicho pago debe constatarse de forma simultánea el cumplimiento del suyo, consistente en otorgar la escritura pública. El apelante alega como primer agravio que la jueza no valoró de manera legal el cumplimiento de la promesa de compraventa, siendo que solicitó que se le condenara a pagar al demandado la cantidad faltante a su favor por la venta de la fracción de un predio. Igualmente, recalca que la compraventa cumplió con las formalidades de ley al momento de su realización. Como segundo agravio, argumenta que la juzgadora natural no valoró el acuerdo de voluntades, por lo que obligadamente repercutió en la determinación tomada en la sentencia, pues no se tomó en cuenta que ambas partes estuvieron de acuerdo con las medidas y el precio. Como tercer agravio, el inconforme expone que accedió de buena fe a la venta de una fracción de su terreno y que incluso, bajo protesta de decir verdad, manifestó que al momento de la firma del contrato de compraventa hizo ver al demandado el error en la redacción del documento, en el cual se establecía la venta por la totalidad del terreno y no por las medidas acordadas por ambos, pero que el demandado reconoció en su contestación a la demanda dicho error. Finalmente, como cuarto agravio, el impetrante aduce que la jueza pasó por alto el acuerdo de voluntades sobre las medidas pactadas para la venta, insistiendo en que ambas partes reconocieron que dichas medidas fueron de 10 metros de frente por 12 metros de fondo y que se debió obligar al demandado a pagar el saldo pendiente de la venta, ya que éste reconoció que adquirió únicamente tales dimensiones. En este proyecto consideramos que el apelante no contravierte las consideraciones jurídicas con las que la juzgadora declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento de contrato, volviendo inoperantes los motivos de disenso. Para empezar, es inoperante por falsa la manifestación del impetrante en relación a que la autoridad primigenia nada indicó sobre la voluntad de las partes en convenir las medidas de la fracción del inmueble que se vendía, pues de la sola lectura de lo resuelto en la sentencia impugnada resulta más que evidente que sí hubo un pronunciamiento al respecto. Por lo demás, los agravios del recurrente también son inoperantes porque no cuestionan o disputan las razones y motivos jurídicos dados por la jueza, ya que es claro que se insiste únicamente en que fue voluntad de las partes vender una fracción de 10 metros de frente por 12 metros de fondo del inmueble en litis.
Esta es la propuesta en donde se propone, pues, confirmar. Secretaria, por favor. Y procedemos a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Obtenido 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 664-2022. Se sigue con el TOCA 151-2022 de la ponencia de magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 23 de junio de 2021, deducido del expediente 446-2012, juicio ordinario civil del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Este asunto, el auto impugnado, debo señalar que fue consecuencia de un memorial presentado por la parte actora en el que solicita se nombre interventor de una de las demandadas que falleció con anterioridad, y en el auto apelado, la jueza hace un estudio de oficio y decreta la caducidad. Por lo tanto, la parte actora interpone el recurso de apelación que aquí se estudia. En sus agravios, la apelante afirma que la juez de origen transgredió sus derechos y pretensiones planteadas desde su demanda, ya que al decretarse la caducidad en el juicio se configuró en su perjuicio una violación procesal, ya que obran en autos las debidas constancias de que ha estado impulsando el procedimiento, y que si ha habido una falta de impulso, no es de su parte, sino de los demandados. Señala la parte actora también que el acuo había decretado la suspensión del procedimiento en acuerdo de fecha 28 de septiembre del año 2020 por haber fallecido la ciudadana demandada, una de las ciudadanas demandadas, y se añade que en dicho auto no se señaló término a la parte demandada para que presentara a la asociación correspondiente, o que en su caso se nombrara algún interventor. El agravio antes señalado resulta esencialmente fundado, por cuanto de la revisión del expediente se advierte que si bien es cierto que la juez suspendió el procedimiento, realmente no fue todo el procedimiento lo que suspendió, sino suspendió la diligencia de una prueba pericial, efectivamente porque falleció una de las demandadas. Y en ese momento, la juez lo que debió haber hecho no era solo suspender la pericial, sino que debió de haber suspendido todo el procedimiento en razón de que al haber fallecido una de las partes, quien debía de comparecer a partir de ese momento era el representante de su sucesión, ya sea un albacea o ya sea un interventor. Por lo tanto, ante esta violación de que no se nombró no se suspendió el procedimiento en ese momento, realmente no se puede contar el término de la caducidad, porque era algo que le correspondía hacer a la propia autoridad jurisdiccional de primera instancia. Y en ese sentido tiene la razón la impetrante. Por lo tanto, lo que propongo hacer es revocar el auto impugnado, y en el nuevo auto se suspende el procedimiento en tanto se nombre representante de la sucesión de la demandada, y se niega que se niegue la solicitud de la parte actora, por cuanto no le corresponde a la juzgadora de este procedimiento decretar ella quién va a ser el interventor. Eso se tiene que llevar aparte, y pues ya vendrá el representante a defender los derechos de la sucesión. Ese sería el sentido de la propuesta, secretaria.
Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, Sara Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Obtenido 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 151-2022. Se continúa con el TOCA 484-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 14 de noviembre de 2022, dictado por esta sala en los autos del TOCA citado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Antes de empezar a presentarles el proyecto de este TOCA, quiero mencionarles que igual tengo en esta sesión enlistado el TOCA 696-2022, el cual proviene del mismo expediente de primera instancia, en el cual el recurso es el mismo, es de revocación, y el recurrente es otro de los actores del juicio de primera instancia, por lo cual, siendo que en los agravios presentan lo mismo, vamos a hacer un análisis con el cual se están resolviendo ambos TOCAs. La resolución impugnada. Magistrado, disculpe, ¿qué números son? 484, ¿y cuál es el otro? 696. Ok, gracias. La resolución impugnada es en la cual esta sala colegiada civil familiar decretó la caducidad de la instancia en este TOCA por haberse dejado de actuar por más de 3 meses consecutivos, contados a partir de la fecha de la notificación hecha por las partes del auto de fecha 13 de junio del año 2022 y de 19 de agosto del 2022, respectivamente. En los agravios, ambos manifiestan que el dictado de la sentencia en segunda instancia no debería estar sujeto a la condición de impulso procesal alguno, sino que debe dictarse inmediatamente. De aquí que solicitar la audiencia de alegatos sea innecesario y hasta excesivo, puesto que los agravios ya fueron probados, expuestos y contestados. Por consiguiente, el tribunal debería haber dictado la sentencia conforme a los agravios ya expresados, fundando todas sus pretensiones en diversos artículos de la Carta Magna, del Código de Procedimientos Civiles del Estado y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra el derecho a un recurso sencillo y rápido. En el proyecto se estima improcedente el recurso de revocación porque se consideró que, de acuerdo con los artículos 53 y 54 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la caducidad en el derecho procesal es la extinción de la instancia judicial debido a que las partes abandonan el ejercicio de la acción respectiva. Asimismo, los procedimientos civiles se rigen conforme al principio dispositivo, lo cual significa que el ejercicio de la acción procesal está encomendado a las partes en sus dos formas, tanto activa como pasiva, y no al juez. Y por cuanto de propias constancias de autos se advirtió que el interesado no interpuso recurso de apelación del cual deriva este TOCA antes de que transcurriera el término de 3 meses para que operara la caducidad, sin que exista prueba en contra y contrario a lo que sostiene, él tenía la carga y obligación procesal de solicitar la fecha y hora de la audiencia de alegatos correspondiente, por lo cual se estima improcedente el recurso planteado. Repito, se estima improcedente el recurso de revocación. Ese es el sentido que le daríamos a ambos. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Guam. A favor. Gracias. Magistrada segunda, Sara Ávila Novelo. A favor de ambos. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Gracias. Habiendo obtenido 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 484-2022 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 14 de noviembre de 2022. Asimismo, se aprueba por unanimidad, habiendo obtenido 3 votos a favor,
El TOCA 696-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Berta Salum, relativo al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 1 de diciembre de 2022. Seguimos con el TOCA 750-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia del Socorro Gamboa UM, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 9 de mayo de 2022, deducido del expediente 615-2016, juicio ordinario civil del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, gracias. En este asunto, la parte actora promovió el juicio ordinario civil a fin de que se declare la nulidad de escritura de dos actas notariales. La primera, el poder notarial, que supuestamente el actor suscribió a favor de uno de los demandados, y la segunda, relativa al contrato de compraventa celebrado entre el supuesto apoderado y otra de las demandadas. El actor sustentó sus pretensiones en el hecho de que la firma que obra en el poder notarial impugnado no es suya. La autoridad de primera instancia determinó que se demostró la falsedad de la firma que obra en el poder notarial por cuanto con el acta de nacimiento de la parte actora, concatenado con su pasaporte y la copia certificada del acta número 499 de fecha 13 de junio del año 2003, se advierte que hay inconsistencias entre la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y firma que obran los documentos presentados por la parte promovente y los que obran en el documento del cual se reclama la nulidad, lo cual se adminiculó con los dictámenes desahogados, quienes fueron coincidentes al mencionar que las firmas presentan diferencias en cuanto a su estructura y morfología, así como que la firma dubitada es ilegible, mientras que la indubitada está formada por el nombre y apellido del promovente. La primera de los apelantes, en lo oral, argumentó que no se demostró debidamente la falsedad de la firma, ya que los peritos fueron coincidentes en decir que si bien había diferencias morfológicas y estructurales, no se podía determinar la autoría de la firma y que la falsedad de la firma debía acreditarse fehacientemente y no solo con presunciones. Luego, como no se demostró la falsedad de la firma, debía considerársele como adquirente tercera de buena fe. Por otro lado, afirma que hubo una violación procesal, pues se desahogó de forma ilegal el dictamen del perito tercero en discordia. El segundo de los apelantes argumentó que fue incorrecto que la juez de primera instancia no debió condenarlo al pago de las costas y gastos del procedimiento, por cuanto no es imputable a él la falta de composición voluntaria de la controversia. Además, que únicamente se le debió condenar a la cancelación en su protocolo del acta de la escritura pública cuya nulidad se determinó en el juicio. Finalmente, afirmó que no se le puede condenar al pago de las costas y gastos por cuanto el actor no obtuvo todas las prestaciones reclamadas. En este proyecto se estima que la autoridad jurisdiccional sí le dio el valor correcto a las pruebas periciales desahogadas en autos, en virtud de que sí es posible concatenarlas con los documentos públicos para demostrar la falsedad de la firma contenida en el poder notarial cuya nulidad se solicitó. Ello por cuanto las conclusiones de la autoridad jurisdiccional se encuentran ajustadas a las máximas de la experiencia y la sana crítica, pues se demostró que las firmas impugnadas no comparten características morfológicas ni de estructura con la rúbrica del promovente, que el actor no se encontraba en la ciudad el día que se firmó el acta notarial y que los datos personales del demandante no coinciden con los de la persona que firmó el poder notarial. Por lo tanto, al acreditarse la falsedad del documento, no se puede extender el beneficio a los adquirentes. Ahora bien, el resto de los argumentos de los apelantes son inoperantes por cuanto no combaten las razones y fundamentos que la autoridad jurisdiccional asentó en su fallo. En este sentido,
Y en atención a lo infundado e inoperantes de los agravios de los recurrentes, se propone confirmar la sentencia impugnada. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, Sara Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Obtenido 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 750-2022. Se continúa con el TOCA 730-2022 de la ponencia de la magistrada segunda maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 10 de marzo 2022, deducido del expediente 319-2020, juicio ordinario civil del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el auto impugnado se dictó en el cuaderno de pruebas denominado primero, que ofreció la parte actora, que en este caso es la parte apelante. En la resolución impugnada se declaró precluido el derecho de la persona moral recurrente para desahogar su prueba pericial en materia topográfica. En sus agravios, se queja de que la juez no haya fundado y motivado bien el acuerdo combativo, alega que se encontraba dentro de los 10 días para el desahogo de su prueba pericial y que la juez debió nombrar de oficio a un nuevo perito en rebeldía por parte de la demandada, toda vez que por una parte, con fundamento en los artículos 250 y 251 del Código Procesal, es ella quien tiene la función y la obligación de nombrar al perito en rebeldía. Y por otra, porque aduce la impetrante que este criterio lo tienen otros juzgados civiles y varios juzgados mixtos del Estado, ya que la prueba no se encuentra debidamente integrada y debió de reservarse de oficio la fecha y hora para su desahogo. En el proyecto se propone declarar fundado este último agravio, toda vez que efectivamente se puede apreciar de la revisión del expediente que cuando no aceptó el cargo la perito nombrada por la parte demandada, lo procedente era, y era obligación del juzgador, que ella nombrara al perito en rebeldía, lo cual no se hizo. Entonces no fue correcto sancionar a la parte actora con la pérdida de sus derechos para el desahogo de su prueba pericial, pues la obligación recaía en la autoridad jurisdiccional y no en alguna de las partes. Al resultar fundados los agravios, se propone revocar el auto combatido para el efecto de nombrar de oficio un nuevo perito en rebeldía por parte de la demandada y conceder al oferente de la prueba un término de 3 días para solicitar se le otorgue término para el perfeccionamiento y el desahogo de la prueba que nos ocupa, bajo el apercibimiento de que en caso de que no lo haga, se tendrán por perdidos los derechos que legalmente le corresponden. Y no nos pronunciamos en el proyecto respecto a los demás agravios, por cuanto resulta inconducente, pues el objetivo de la apelación ya se obtuvo. Es el sentido de revocar. Secretaria, Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, Sara Ávila Novelo. a favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Obtenido 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 730-2022 se aprueba por unanimidad. Atendiendo el orden de la lista y en vista de que ya fue aprobado el TOCA 696-2022, continuaremos con el TOCA 587-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia del Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 5 de abril 2022, deducido del expediente 809-2017 del Juzgado Segundo Civil del primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este juicio que los datos acaba de mencionar la secretaria, se trata de un juicio ordinario civil de acción reivindicatoria.
promovido por la parte actora por conducto de su apoderado legal para pleitos y cobranzas contra la demandada, que es una mujer actualmente de 89 años de edad. La demandada presentó sus agravios, sin embargo, se prescindió del estudio de estos en razón de que se advirtió que durante el procedimiento se incurrió en violaciones manifiestas al debido proceso y el acceso a la justicia de la demandada. Por consiguiente, al ser la sentencia reclamada inconstitucional, atendiendo a la queja deficiente, la perspectiva de género y envejecimiento, se entra de oficio al estudio del caso planteado. En este proyecto se estudió las circunstancias de cómo sucedió el acto jurídico de la compraventa y las medidas que no tomó el notario público al momento de formalizarlo, donde existe la presunción de que la demandada no tuviera la capacidad legal para vender la parte correspondiente de la propiedad que habita, por el deterioro cognitivo, visual y auditivo que presuntamente presentaba. Aunado a que siempre ha manifestado que nunca ha sido su intención de vender el único patrimonio donde vive con su hijo con capacidades diferentes, probando su dicho con las constancias de 3 juicios donde se ha evidenciado que sus hermanos han querido deshacerse del predio y la demandada no ha optado por ello, recayendo tanto en el notario público como en el juez las obligaciones de proteger y salvaguardar los derechos de las personas adultas mayores de 60 años en adelante, pues corresponde a todas las autoridades, entendiéndose los notarios públicos como autoridades por la fe pública que ostentan. Es por esto que para velar por la igualdad procesal de la demandada, vigilando que su intervención no constituya un desequilibrio en el proceso, considerando su situación de la mujer en condiciones de vulnerabilidad por su estado de salud, es conveniente ordenar valoraciones médicas u otras pertinentes en su persona para determinar su estado de salud y el deterioro cognitivo, visual y auditivo que presenta por su edad, con el fin de que dichas valoraciones sirvan para probar si se encontraba con capacidad legal para llevar el acto jurídico de compraventa. Pues afirmar que el acto de compraventa da certeza por el hecho de que se realizó ante notario público y con las inscripciones correspondientes, sin verificar las capacidades de los intervenientes y las formalidades que se deben llevar con personas adultas mayores con deterioros cognitivos y de salud, transgrede el artículo 17 constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos de los adultos mayores, sobre todo la garantía del acceso efectivo a la justicia. Asimismo, con el fin de proteger los bienes y derechos de la recurrente, se debe dar aviso de esta situación al Departamento de Atención a la Infancia y la Familia, dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, por sus siglas DIF, a nivel estatal y municipal de Mérida, para que nombre personal jurídico adscrito a dichas dependencias como garantía procesal, con el fin de asegurar su participación en materia de defensoría jurídica o asistencia social en el juicio, por ser esta la dependencia especializada en otorgar los citados apoyos, misma que definiría los alcances de su propia intervención. Ahora, si bien la demandada nombró abogado patrono al presentarse al juicio, resulta incorrecto afirmar que el nombramiento de éste sustituya o equivalga al apoyo que el adulto mayor podría recibir con la intervención del sistema DIF estatal y municipal a través de su personal adscrito, y mucho menos podría implicar una aceptación del adulto mayor de que no se encuentra en estado de vulnerabilidad ni que renuncia a la protección, pues la función del sistema DIF va más allá de la sola asistencia jurídica en el litigio, en cuanto a que también brinda el de representación social que implica, entre otras cuestiones, representar a la sociedad en procedimientos de interés y orden público, así como garantizar la legalidad del proceso en asuntos de orden civil y familiar. Luego, la intervención del sistema DIF estatal y municipal sería con la finalidad de evaluar caso a caso el grado de participación institucional conducente y necesario en el juicio de que se trate, tomando en cuenta de manera preponderante el deterioro cognitivo del adulto mayor en cuestión,
para efectos de su representación social, así como su opinión, situación social y posibilidades económicas para efectos de proporcionar una defensoría, asistencia jurídica o social en los términos previstos en la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Yucatán, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Yucatán y el Reglamento Municipal de Asistencia Social de Mérida. En este sentido, deviene necesario reponer el procedimiento hasta el punto en que el adulto mayor quedó indefensa, respetando siempre la igualdad procesal en el presente caso, antes del dictado del acuerdo de fecha 18 de octubre del año 2017. Secretaria, por favor. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sarilla Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Habiendo obtenido 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 587-2022 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 949-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 11 de octubre de 2022, dictada en los autos del expediente 112-2021, juicio ordinario civil del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted uso de la voz. Gracias. Este es un asunto bastante interesante. Es un juicio ordinario civil en el cual la juez en la sentencia definitiva determinó la improcedencia de la acción de prescripción positiva bajo la argumentación de que la parte actora no acreditó fehacientemente la legitimación en la causa ni el interés jurídico de la persona a la que demandó, que el demandado no contestó la demanda interpuesta en su contra, debo señalar, y se llevó el juicio en rebeldía. Por lo tanto, se absolvió al demandado y se condenó a la demandante al pago de las costas y gastos del juicio. En sus agravios, la parte actora, la parte apelante, señala que hubo una valoración indebida de las pruebas, ya que el juez indicó que con el certificado de libertad de gravamen solo se demuestra que el predio no reporta gravamen alguno, sin fundar ni motivar en qué normativa se basó para afirmar o suponer ello. Además, señala la impetrante que el resto del contenido del certificado aludido pues señala el nombre del propietario, la nomenclatura del predio, el folio electrónico, su descripción, entre otros datos, por lo que aduce que sí se puede tener por acreditada la legitimación en la causa de la parte demandada. Insiste en que este certificado es idóneo para ello y se queja de que al haberse valorado mal dicha prueba, se afectó su derecho a la tutela judicial efectiva, así como su derecho de propiedad. También alega violación en su derecho humano y fundamental a la vivienda digna que establece el artículo 4 constitucional, pues se señala que se perdió de vista que es una persona de la tercera edad, mujer perteneciente a la comunidad maya y de bajos recursos, lo cual la deja en un estado de vulnerabilidad y desventaja social. Alega que también que sí acreditó los elementos de la acción de prescripción. El proyecto propone declarar parcialmente fundados los agravios, por cuanto efectivamente le asiste la razón a la recurrente cuando señala que el certificado de libertad de gravamen justifica la legitimación en la causa del demandado, por cuanto si bien el objeto del certificado de libertad de gravamen es señalar si el predio tiene un gravamen o no, pues no podemos dejar de lado que también tiene todos los demás datos que señalan quién es el dueño del predio en cuestión. Y en este caso, si se analiza el certificado de libertad de gravamen,
podemos ver que el demandado es el dueño del predio. Por lo tanto, sí quedó acreditada la legitimación en la causa del demandado del que se trata. Habiendo resultado parcialmente fundados estos agravios, con fundamento en la tesis de jurisprudencia con número de registro digital 2.024.533, cuyo rubro es recurso de apelación, cuando el Tribunal de Alzada revoca la sentencia impugnada y reasume jurisdicción, está obligado a estudiar todos los elementos de la acción, aun cuando ello no haya sido impugnado. Legislación aplicable para la Ciudad de México. Cabe señalar que el precepto legal que se interpreta en esta jurisprudencia es similar al capítulo 3 del título 7º del libro primero de nuestro propio Código de Procedimientos Civiles. Por lo tanto, resulta aplicable. Al no existir reenvío, se procede a realizar el estudio del presente asunto, reasumiendo jurisdicción. En el caso que nos ocupa, perdón, tenemos que la parte actora promovió el juicio ordinario civil de prescripción positiva, señalando que él había adquirido la posesión del predio en concepto de propietaria de manera pacífica, continua, pública, ininterrumpida y de buena fe por más de 11 años. Cabe señalar que cuando se hizo el estudio de las constancias que integran el expediente, se advierte el título de propiedad del demandado, que lo que causa extrañeza es que la parte actora fue quien presentó este título. Y si bien lo presentó fuera de tiempo, por lo tanto no es admitido como prueba, pues no deja de ser un indicio al constar en el expediente que puede vincularse precisamente al certificado de libertad de gravamen antes aludido, en el cual podemos ver que el demandado nació el 5 de abril de 1919 y cuando le dieron el título al que nos referimos, tendría 98 años de edad. Al momento de la traslación de dominio que consta en el título, esa sería su edad. Al momento de la interposición de la demanda, el demandado habría tenido 102 años de edad. Y me llama mucho la atención que cuando le fueron a notificar, la persona que recibió al actuario refirió que sí ahí vivía el demandado y que había salido a trabajar, una persona de 102 años. 3 veces le fueron a notificar, se le declaró en rebeldía, 3 veces le fueron a notificar personalmente por las cuestiones propias del procedimiento, cuando lo declaran en rebeldía y cuando la confesión, y las 3 veces aceptaron que ahí vivía el demandado, un familiar, y que había salido a trabajar. En distintas horas de la mañana se realizaron dichas diligencias. Pero no puede dejar de sorprenderme que en la actualidad esta persona tendría 104 años de edad y que la esperanza de vida en el estado de Yucatán es de 71 años con 9 meses, que se haya llevado el juicio de manera en rebeldía y que ninguna de las diligencias verificadas por los actuarios de la Central de Actuaría se hayan llevado de forma personal con el demandado. Por lo tanto, al haberse reasumido jurisdicción a fin de estudiar el asunto y dictar nuevamente una sentencia, yo creo que tenemos que considerar que la práctica del emplazamiento, es decir, cuando se le notifica por primera vez a las personas y se les hace saber que hay un juicio en su contra, pues es un presupuesto procesal y una formalidad esencial del procedimiento que es necesaria para que puedan defenderse de los asuntos que les compete respecto de sus derechos, más aún que estamos hablando de un adulto mayor que se presume se encuentra en un estado de vulnerabilidad atenta su condición multifactorial económica y social. Por lo tanto, a juicio de quien propone este proyecto,
deberíamos de dejar insubsistente la sentencia a fin de reponer el procedimiento y que la juez del conocimiento haga unas diversas diligencias para constatar la supervivencia del demandado y de que se haya efectuado bien el emplazamiento y que no se violentó alguno de sus derechos. Y en el proyecto se enlistan diversas pruebas de supervivencia, como solicitar al director del Registro Civil del Estado si existe constancia de un acta de defunción del demandado y se le dan los datos, que solicite al jefe de departamento de servicios y redes del Poder Judicial del Consejo de la Judicatura, si no hay alguna sucesión a nombre de este señor, porque además también me llama la atención que la demandada, la parte actora y el demandado coincide su apellido. Entonces, pudiera haber alguna relación de parentesco, por lo tanto, se solicitaría que la parte actora comparezca a señalar si, bajo protesta de decir verdad, si el señor vive y además de si tiene alguna relación de parentesco, porque me temo que pudiéramos estar violentando el derecho de terceros o al menos de la sucesión, en su caso, del demandado. Una vez que se hayan realizado todas estas pruebas de supervivencia, en el caso de que se acredite que el demandado aparentemente sobrevive, pues que se debe llevar nuevamente el emplazamiento, solicitando a la central de actuaría que el actuario que se apersone en el domicilio se cerciore con los vecinos de que efectivamente vive todavía el demandado y preferentemente que lleve la diligencia con él. Y en el caso de que ya se tenga, ya haya fallecido el demandado, deberá tomar las medidas necesarias la juez para emplazar a quien represente sus derechos a fin de causar ninguna afectación. Y pues ya llevar el procedimiento como corresponda. Atento a lo anterior, pues no se entra al estudio de los demás de la acción, por cuanto pues, estaríamos reponiendo el procedimiento. Es una cuestión que tal vez no estamos acostumbrados a verlos en los procedimientos civiles que son de carácter cerrado, pero a mi juicio se justifica por cuanto el emplazamiento es de suma importancia y vale la pena que verifiquemos si realmente se llevó a cabo, si el señor está enterado, en el caso de que viva, de si el señor o su sucesión están enterados del juicio de que se trata. Entonces, esa es la propuesta. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Berta Ventre. A favor. Habiendo obtenido 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 949-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Seguimos con el TOCA 1057-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Ventre, relativo a la excepción de incompetencia interpuesta en el expediente 508-2022, juicio ordinario civil del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado, tiene usted el uso de la... Muchas gracias. En este caso, el excepcionista es la parte demandada y el planteamiento de la incompetencia es el demandado puso la excepción de incompetencia sin precisar en su escrito qué autoridad debería conocer del asunto o tendría competencia para tal efecto. En el proyecto se consideró que dicho recurso carece de materia por no controvertir la competencia de la juez designada, además que el excepcionista no ofreció pruebas que la contradigan. Sin embargo, tomando en consideración la cuestión competencial y siendo que es un presupuesto procesal de orden público, se hizo el análisis. Se acreditó que la parte actora pretendía que se le reconozcan los pagos hechos por una compensación de deudas realizados entre la institución recurrente, lo que constituye una acción civil, además de apreciarse el sometimiento tácito de la parte actora al entablar la demanda ante la juez de primera instancia, en razón de materia. Resulta ser de naturaleza civil tomando en cuenta la acción ejercitada mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, los hechos narrados, las pruebas aportadas y los preceptos de derecho invocados. Asimismo, constituye una acción personal y de conformidad con lo establecido con el artículo 524
del Código de Procedimientos Civiles del Estado, corresponde conocer del juicio a los jueces civiles del fuero común y atento al diverso numeral 73 del Código Adjetivo de la materia, resulta aplicable por analogía la fracción tercera del numeral en comento, sea cual fuere la naturaleza del juicio. Serán preferidos por su orden a cualquier otro juez. Fracción tercera, el del domicilio del deudor. Si éste tuviera varios, el que eligiera el actor. La competencia de la juez cuarto civil declinada se encuentra plenamente justificada, toda vez que por razón de competencia, de jurisdicción, de fuero y de materia, corresponde conocer del asunto analizado a los jueces civiles. Por tal motivo, se debe declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada. En consecuencia, se declara que la juez cuarto civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gambagón. A favor. Magistrada segunda, Saria Ávila Novelo. Magistrado tercero, Alberto Solombentre. A favor. Obtenido 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 1057-2022 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 700-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia de Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 1 de junio de 2022, deducido del expediente 745-2019, juicio ordinario civil del juzgado quinto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Este juicio se trata de un juicio ordinario civil donde se ejercitó la acción plenaria de propiedad y posesión respecto de un predio en el municipio de Umam. En el auto que se impugna, se decretó no acceder a otorgar el término especial solicitado por la parte demandada para el desahogo de las pruebas de reconocimiento e inspección judicial con asistencia de perito y pericial en materia de topografía. La juez refirió que, de acuerdo a la constancia levantada por la secretaria de acuerdos de ese juzgado, el término para perfeccionar las probanzas feneció el día 10 de diciembre del año 2021. Por tanto, al haberse presentado la solicitud el 28 de marzo del año 2022, ya había transcurrido el término para el desahogo de dichas probanzas. El agravio de la apelante consistió en que, a pesar de que en auto se hizo constar por la secretaria de acuerdos del juzgado que el término para el perfeccionamiento de las pruebas vencería en fecha 10 de diciembre del año 2021 y que el apelante presentó su escrito para el perfeccionamiento de sus probanzas el día 6 del mismo mes y año, la juzgadora, hasta el día 1 de junio del año 2022, acordó que no accedía a su petición, pues la realizó en fecha 25 de marzo del año 2022, lo cual es incorrecto, pues omitió la juez de origen acordar primero sobre el memorial presentado el 6 de diciembre del año 2021. El proyecto propone modificar la parte conducente del auto combatido, toda vez que, conforme a las constancias remitidas, se pudo corroborar que la juzgadora, al momento de emitir su auto de fecha 1 de junio del año 2022, omitió verificar que, previo al memorial datado el 25 de marzo de ese año, la apelante, en fecha 6 de diciembre del año 2021, presentó un escrito por medio del cual solicitó fecha y hora para el desahogo de las pruebas de reconocimiento e inspección judicial con asistencia de perito y pericial en materia de topografía. Es decir, que si, de acuerdo a la constancia levantada por la secretaria de acuerdos del juzgado de origen, el término especial concedido comenzó a correr el 29 de noviembre del año 2022 y feneció el 10 de diciembre de ese año, la solicitud, en efecto, sí se realizó dentro del término especial concedido. Por lo tanto, lo procedente en derecho era que la juez acordara la solicitud que en la referida fecha, 6 de diciembre, se le hizo y no la última, que fue el 28 de marzo del año 2022. Por tanto, se propone modificar la parte conducente del auto apelado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor.
Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Habiendo obtenido 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 700-2022. Se continúa con el TOCA 66-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de la parte conduciente del auto de fecha 11 de agosto de 2022, deducido del expediente 111-2011, piso ejecutivo mercantil y juzgado segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. Cabe señalar que en este asunto lo estamos resolviendo los magistrados de la Sala Civil y Familiar, por cuanto los 3 magistrados de la sala que le corresponde el asunto de el estudio de los asuntos mercantiles, los 3 se excusaron y por eso nosotros lo vamos a resolver. Como bien señaló la secretaria, es un juicio ejecutivo mercantil y en el auto de 11 de agosto de 2022, el juez no accedió a dar vista de la actualización de la planilla de liquidación exhibida por la parte actora, argumentando que ya existía una planilla aprobada y que el juicio se encuentra en etapa de remate de los bienes embargados. En sus agravios, en la parte apelante, que es la parte actora, señala que la negativa en dicho auto viola el contenido del artículo 1324 del Código de Comercio al no estar debidamente fundada con algún precepto y por lo tanto ser contraria a derecho tal decisión. Señala que no se justifica la no admisión de su incidente de su planilla de liquidación porque anteriormente ya hubiera presentado uno y que se hubiera fijado fecha y hora del remate de los bienes, por cuanto las primeras liquidaciones fueron sobre intereses moratorios pasados y en el que presentó en esta ocasión hay nuevos intereses que se han actualizado por el tiempo que ha transcurrido. Señala que su petición está ajustada a derecho, ya que la sentencia dictada se condenó al demandado al pago de los intereses moratorios hasta el pago total de lo adeudado, lo cual señala no ha acontecido. Indica que el hecho de que se hayan fijado previamente fecha y hora para el remate de los bienes no afecta su petición, ya que la venta judicial no se ha llevado a cabo por causas ajenas a él y por lo tanto es procedente liquidar los intereses moratorios generados en ese nuevo lapso. Además de lo anterior, que la liquidación de los intereses y el remate son cuestiones autónomas que pueden desahogarse de forma paralela de acuerdo con lo establecido en el artículo 1350 del Código de Comercio. El proyecto propone declarar los agravios fundados, pues el actor pide la actualización de la planilla de liquidación generados desde el 25 de enero de 2018 hasta el 25 de abril de 2022 y la planilla anterior es de 2017, entonces como la planilla aprobada anteriormente es de 2017, por lo tanto le asiste la razón a que ya pasaron varios años sin que se tomen en cuenta los intereses moratorios que se han ido generando, que como bien señaló la sentencia en el juicio ejecutivo que se trata, los condenó hasta el pago de dichos intereses hasta el día en que se hiciera el pago total del adeudado, y pues eso no ha acontecido, sin que realmente sea un impedimento para aprobar para tener por presentada dicha liquidación, pues se encuentra en etapa de remate, pues realmente todavía no se ha verificado. Por lo tanto, se propone revocar la parte conducente del auto apelado a fin de darle vista al demandado, que es antes de aceptar tal planilla, debe dársele vista al demandado para que haga valer lo que a su derecho convenga. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Sara Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. El proyecto del TOCA 66-2023, habiendo tenido 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 1043-2022 de la ponencia del magistrado tercero,
Licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo a la excepción de incompetencia interpuesta en el expediente 60-2020, juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias. En este caso, la excepcionista es la parte demandada y en el planteamiento de la incompetencia, el demandado opuso la excepción de incompetencia y controvierte la competencia de la juez civil, manifestando que debería conocer dicho procedimiento un juez mercantil federal. En el proyecto se acreditó que la pretensión de la parte actora es la de nulidad de una escritura, lo que constituye una acción personal y de conformidad con lo establecido en los artículos 521 y 524 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Corresponde conocer del juicio a los jueces civiles del fuero común, ya que quedó demostrado que la materia de este asunto es de naturaleza civil, no es del fuero federal como la parte demandada manifiesta con fundamento en los artículos 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no afectar los intereses del Estado, además porque se tomó en cuenta la acción ejercitada mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, los hechos narrados, las pruebas aportadas y los preceptos de derecho invocados. La competencia de la juez segundo civil que fue declinada se encuentra plenamente justificada, toda vez que por razón de competencia de jurisdicción, de fuero y de materia, corresponde conocer del asunto a los jueces civiles. Por lo anterior, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada y en consecuencia se declararía que la juez segunda civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Habiendo obtenido 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 1043-2022 se aprueba por unanimidad. Se han terminado con los proyectos listados para esta sesión. Continuando con la revocatoria, tenemos inciso B, la programación de la siguiente sesión ordinaria. Para ello, en atención a la agenda de la próxima sesión, se realizaría el día miércoles 19 de abril de 2023 a las 10 a.m. De acuerdo. ¿Estando todos de acuerdo? Se aprueba que la próxima sesión, Sí, de acuerdo. la próxima sesión ordinaria sería el día 19 de abril de 2023 a las 10 a.m. Siguiendo con el punto número 3, los asuntos generales. ¿Algún punto general a tratar? Por mi parte, ninguno. Nada, gracias. Ninguno. Gracias. Y por último, atendiendo al punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias, secretaria. Pues, una vez agotados los puntos del orden del día, se declara formalmente concluida esta 10ª sesión ordinaria de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.